Buenos días y bienvenidos a este acto de presentación, a esta rueda de prensa, en la que presentamos la beatificación, la celebración de beatificación de los mártires de Sevilla del siglo XX. El día 18 de noviembre tendrá lugar en nuestra Santa Iglesia Catedral de Sevilla la beatificación de 20 cristianos que dieron su vida por Cristo en el pasado siglo en España, en 1936. Es un hecho que estamos llamados a vivir en un clima de fe, ante todo para dar gracias a Dios por el testimonio que nos dejaron estos hermanos nuestros en la fe, entre los que hay 10 sacerdotes, un seminarista y 9 seglares, 8 hombres y una mujer. El testimonio de fe de los mártires españoles del siglo XX llenó de admiración al escritor francés Paul Claudel, que decía: tantos mártires y ni un solo caso de apostasía. El Papa Benedicto XVI, en su carta apostólica para el Año de la Fe, nos recordaba: por la fe los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor, con el perdón de sus perseguidores. Procuremos todos que este acto sea un acontecimiento de gracia, que revitalice la fe de nuestras comunidades cristianas, que haga de ellas espacios de justicia, de amor y de paz, también de convivencia y reconciliación, porque los mártires son una riqueza espiritual para todos. Y vivamos el hecho a la luz de la fe. Nuestros hermanos mártires del siglo XX en España mantuvieron su unión y fidelidad a Jesucristo de manera tan plena que derramaron su sangre por Él y con Él. Pedimos al Señor la gracia y la alegría de la conversión para asumir las exigencias de la fe, que por la intercesión de los mártires y de María Santísima, Reina de los mártires, seamos artífices de reconciliación en la sociedad y artífices de comunión en la Iglesia de España, que nos ayuden a trabajar en la evangelización, haciendo que nuestras vidas sean testimonios eficaces del amor al Señor y a los hermanos. Y yo quisiera exponer en este momento de qué manera, cuando le llega ya al canonista, que se va a proceder a la apertura de un proceso diocesano sobre martirio. No viene al caso, pero en la Iglesia está simplemente enunciarlo, el proceso diocesano de virtudes. En este caso, este martirio, el objeto antes de abrirlo es completamente distinto. En el de martirio, uno lo primero que se encuentra es que tiene que averiguar si es el momento adecuado y oportuno para abrir ese proceso. Por lo tanto, se realizó esa primera investigación, si era o no adecuado en este momento. En otro momento se vio que no era adecuado, en este lo es. Por eso se procede en esa primera investigación para averiguar si es o no el momento. ¿Qué sigue haciendo el canonista? Primero tiene que valorar la causa desde un punto de vista histórico, es decir, que se diera la realidad de la muerte en un contexto determinado, la muerte violenta, y averiguar dentro de qué contexto. El nuestro, como se ha mencionado, fue en 1936, por la persecución religiosa que tuvo lugar en ese contexto histórico determinado. No solamente eso, sino también si se dieron, además de esas muertes, algún otro acontecimiento que fuera contrario a la fe. Por ejemplo, destrucción de templos sagrados, sacrilegios al Santísimo, a sagradas imágenes. Todo ese primer trabajo se realizó y se constató y se materializó, porque hay que fundamentarlo posteriormente. Por lo tanto, un primer punto de vista es histórico y después viene el teológico. Hay que averiguar si la muerte ha sido por odio a la fe o por una virtud relacionada con la fe, por ejemplo, la caridad,
Ahí tenemos uno de los mártires, que es Agustín Alcalá, que precisamente él es por la caridad, por ese cumplir la doctrina social de la Iglesia. Es decir, no solamente puede ser por el odio a la fe en sí mismo, como pudo ser en algún sacerdote, que también se plasma la caridad y su forma virtuosa de vivir, pero puede ser por una virtud determinada. Otro punto, desde el punto de vista teológico, al tener en cuenta, es la muerte. La muerte ha sido aceptada por amor a la fe, por amor a Jesucristo. ¿Qué datos podemos tener antes de la muerte y en la misma muerte? Este punto teológico es muy importante porque en algunos casos se pierde la pista cuando es encarcelado, si no tenemos testigos, no tenemos documentación. Ya diré al final qué clasificación se puede dar a estos mártires, pero lo que es en sí el proceso, para poder actuar y abrirlo, tenemos que tener claro si la muerte ha sido por odio a la fe o por una virtud relacionada con la fe, y si la muerte fue aceptada por amor a la fe, por amor a Jesucristo, teniendo muy presente cómo ha sido ese antes y en el momento de morir. Después, teniendo todos estos elementos, podemos llegar a decir que tenemos una presunta todavía certeza moral, pero podemos iniciar el proceso diocesano para alcanzar la certeza moral. Se inicia un proceso, como tal, es un proceso jurídico con unas normas establecidas, pero peculiar, porque nosotros no emitimos la sentencia final. Toda la documentación se envía al dicasterio para las causas de los santos y a ellos le corresponde, después de una investigación seria, exhaustiva, determinar si realmente llegamos a esa certeza moral. Por lo tanto, aunque nosotros creamos que hemos llegado en este proceso diocesano, no emitimos el documento final. Le corresponde al dicasterio para las causas de los santos. Pero sí lo hacemos nosotros, instruir para llegar a esa certeza moral. ¿Qué sucede? Si una vez que está toda la documentación en Roma e investigan si esa certeza moral se da o no se da, puede que en algún caso no se dé. En este sentido, Benedicto XIV dijo que esos mártires serían tenidos coram Deo, es decir, ante Dios son mártires, pero no hemos llegado a la certeza moral. Los demás serían coram Ecclesia, es decir, ante la Iglesia. Ante la Iglesia serán todos los mártires que se van a beatificar. ¿Y si queda alguno que no puede ser beatificado de manera oficial por la Iglesia? No quiere decir que no sea un mártir, sino que no hemos llegado a probarlo. Pero sí ante Dios se puede considerar un mártir. ¿Puede haber otros que ni siquiera podamos llegar a iniciar el proceso diocesano? Pues es posible, y decimos que son mártires de la tradición. No llegamos a una certeza, primero a una presunta certeza moral para iniciar el proceso diocesano, y por lo tanto, al no iniciarlo, no quiere decir que la tradición que lo ha tenido como un mártir no se pueda seguir llamando un mártir de la tradición, pero no tenemos los datos suficientes para probarlo. Otros mártires pueden considerarse incruentos sin derramar la sangre, pues en terminología del Papa Benedicto XVI sí pueden considerarse mártires, pero no podrán ser en una canonización oficial por parte de la Iglesia, pero incluso sí pueden llegar algunos por el proceso de martirio. Por ejemplo, el Papa Benedicto así lo hizo con hoy día Beata Celia, polaca, que fue beatificada el 27 de octubre de 2007. No se pudo llegar a probar un martirio cruento, pero aunque sí hay un martirio incruento, esta religiosa llega más por virtudes, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, sobre todo haciendo una incidencia profunda en la fortaleza. Por lo tanto, quiere decir que los mártires que tenemos ahora es el primer proceso diocesano
que hemos instruido no quiere decir que no aparezcan otros y se pueda instruir el proceso. Por otro lado, a veces nos quedamos con una falta de pruebas y no podemos llegar a más. No son mártires, son mártires. Pueden ser mártires de la tradición o mártires ante Dios. Muchas gracias. Bueno, lo que le toca al postulador, yo soy el postulador de la causa de los mártires en su fase romana. Diríamos que todo lo que es el martirio, el significado del martirio, como ha dicho Su Excelencia, todo lo que ha sido el proceso diocesano en su forma jurídica, como ha dicho Monseñor Teodoro, obispo auxiliar, lo tiene el postulador que meter en una y darle vueltas y cambios para conformarlo con las ordenaciones que tiene la congregación para sistemar un proceso de martirio. Hay que partir de un hecho inicial que hay que tener en cuenta. Estos procesos se realizan después de unos 60, 70 años, más o menos, la mayoría de los que yo he llevado, y lo primero que se ha hecho, sobre todo en los de Córdoba y también en los de Sevilla, es nombrar a una comisión histórica presidida sobre todo por un investigador, que en este caso es don José Leonardo, que es profesor de la Universidad de Sevilla, para ver entre todos los posibles mártires si se dan esas condiciones que ha descrito muy bien el obispo auxiliar don Teodoro. Si se da el martirio por odio a la fe, si cómo es aceptado por el que lo sufre, en tanto el martirio material como el martirio formal, etc. O sea, toca, diríamos, meterlo en una bombonera y ponerlo en orden. Primero, una vez que han sido descartados las personas que no reúnen las condiciones para incluirlas en un proceso único de mártires de la archidiócesis de Sevilla, pues una vez seleccionados, como tarea que realizó don José Leonardo, se abrió el martirio de esta causa aquí en la archidiócesis de Sevilla, para la que me nombraron postulador en la fase diocesana de Roma. ¿Qué tiene que hacer el postulador en la fase diocesana? Pues el proceso, me acuerdo que nos encontramos con una dificultad sobreañadida, diríamos al caso, porque fue la clausura se hizo aquí en la Catedral de Sevilla, en la Capilla de la Virgen de los Reyes, y estábamos en plena pandemia. Entonces, como normalmente cuando el proceso se hace normal, al final el tribunal nombra a un portador de las actas del proceso a Roma, que las recibe en Roma, las presenta en la congregación y pide el decreto de apertura de esas actas. Entonces, en este caso, ante esa dificultad de la pandemia, yo hablé con los superiores de la congregación y me dijeron que no había ningún problema, que se mandaran por una agencia. En este caso creo que fue, no me acuerdo, bueno, se mandó por una agencia rápida y llegó directamente a la imprenta. Así se planificó, llegó a la imprenta, el de la imprenta, que normalmente va casi todos los días a la congregación a recoger el material que haya que imprimir o a llevar causas que haya que estudiar, pues llevó el proceso de diocesano, el que se cierra aquí, se lacra, y entonces se presenta el nombramiento del postulador diocesano, que viene aceptado, y lo que hace el postulador primero es solicitar la apertura oficial de las actas. Es un decreto que no tiene que pasar por congreso ninguno, por lo tanto a otro día se puede abrir perfectamente. Con este decreto de apertura uno llega a la Cancillería y con el documento se abre oficialmente. Entonces, si uno quiere acelerar el proceso, le puede echar una mano al canciller, que en este caso se la eché yo, lógicamente para acelerar el proceso. Se trata ahora de todo el voluminoso material que llega, dividirlo en unos
paquetes de unas 250 300 páginas, y eso, con esa división, lleva una nota al final en el que el subsecretario de la congregación certifica que este volumen contiene las páginas de la 1 a la 300 del proceso diocesano de Manuel González Serna y compañeros mártires de Sevilla, firma y se mete esa página detrás, al final de cada volumen. Se da a la imprenta lo imprime, o sea, lo encuaderna, y encuadernado viene a la congregación. Cuando llega a la congregación, el postulador vuelve a pedir el estudio de la validez de este proceso. Entonces, se trata de que estudien jurídicamente si ese proceso está bien hecho según las normas de la Iglesia. Pasado este paso, pues queda la vía libre y abierta para que el postulador pueda proceder a la redacción de lo que se llama la positio. Antes de esto, el postulador tiene que pedir a la congregación el nombramiento de un relator, que es bajo el cual yo pues hago ese trabajo. En este caso, el relator de la causa de los mártires ha sido el padre Criscuolo, Vincenzo Criscuolo, que es relator general de la congregación. Es capuchino también, como yo. Y con él empecé a trabajar las causas que, por problemas que surgen en todos sitios, en la congregación pues no había postulador español. Entonces, pues tuve que pedir a él, que además es el que al final da el visto bueno a la positio antes de que se imprima. Una vez que te dan el decreto de validez, pues uno tiene que empezar a trabajar. En este caso, lo primero que hay que hacer es un marco histórico del ambiente que reinó concretamente en la archidiócesis de Sevilla, contando todas las circunstancias sociopolíticas que se dieron en el momento de estos martirios. Hay que tener en cuenta que Sevilla goza de un documento extraordinario, como contó también la diócesis de Córdoba, que inmediatamente después de la guerra civil de la Nunciatura llegaron peticiones por parte del nuncio para que se recogiera en toda la archidiócesis toda la documentación que se había acumulado en torno a aquellas iglesias que habían sido destruidas, el material que había sido derrumbado, las imágenes profanadas, las personas que habían muerto por odio a la fe, se habían asesinado, sacerdotes, seglares, etcétera. Y una vez que se tiene este marco histórico, que gracias a Dios, en nuestro caso, contamos con este documento especial del cardenal Pedro Segura, que fue el que lo hizo, también con la maestría de don José Leonardo, que fue el que lo trabajó en la diócesis como material y como búsqueda, como presidente de la comisión histórica, que es la que busca toda la documentación existente en torno a cada uno de los mártires. Hecha esta introducción general en la positio, este marco histórico, viene mártir por mártir estudiar el martirio material, cómo tiene lugar, basándose en las declaraciones de los testigos y en la documentación de la comisión histórica. Entonces, el martirio material es el hecho de haber dado muerte a fulano de tal, como en el caso nuestro, el párroco de Cazalla de la Sierra, pues lo llevaron a la sacristía, donde en la boca le pegaron un tiro y luego le dieron otro en la cabeza cuando estaba en el suelo, ¿no? O sea, el martirio material hay que probarlo. Entonces, junto a él está, aunque viene más adelante, María Dolores, que cuidaba de la parroquia y, en fin, vosotros sabéis que en torno a las parroquias pues siempre hay alguna persona dispuesta pues para ayudar en preparar la misa, la sacristía, preparar el cáliz, en fin, personas de este tipo, como era esta señora que, una vez que mataron al cura, don
don Manuel González Serna, pues prácticamente la mataron a ella y en el mismo sitio para que viera, la llevaron a la iglesia para que viera lo que había sucedido. La mataron junto al cadáver de don Manuel García. En fin, los curas son 10, hay un seminarista y luego los demás son laicos que tienen mucha importancia y mucha relevancia en la vida. A mí me ha dado mucha pena que por accidentes y los trabajos de las causas y de las congregaciones, un siervo de Dios, Vicente García Manzano, que creo que nació en Nerva, pues haya quedado fuera de este martirio, que era Manuel Rodríguez Serna y 20 compañeros, serían en total 21, ha quedado reducido a 20, pero el voto primero del relator histórico primero dice que este siervo de Dios puede ir perfectamente por la causa normal de confesor de la fe para ser beatificado. Así que creo que venía el delegado de las causas de los santos de Huelva, me han dicho antes, no sé si estará aquí, pues que sepan que hay un caso que por el proceso de confesor de la fe puede ir. Muchas gracias y buenas tardes. El libro Mártires de la persecución religiosa en la Archidiócesis de Sevilla, que lo tienen ahí expuesto en 1936, se terminó de imprimir el 30 de mayo de 2021, como queda reflejado tanto en su portada interior como en el colofón, y no deja de ser una síntesis de las investigaciones y testimonios recogidos para la causa de los mártires de Sevilla. Como nos acaba de decir el padre Alfonso, se presentaron pruebas de 21 siervos de Dios, 20 de los cuales serán proclamados mártires el 18 de noviembre próximo. El libro está publicado por la Delegación Diocesana para la Causa de los Santos, con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y le precede un prólogo realizado por don Juan José Asenjo Pellegrina, que era el titular de la sede cuando se imprimió el libro. Fundamentalmente, la obra tiene dos partes claramente diferenciadas. Hay una primera parte, que es más breve, titulada Persecución y mártires, que es una contextualización, antecedentes, donde se recoge, por un lado, esa panorámica general del desarrollo de la persecución religiosa en los años 30 en Sevilla, que es común a todo el país, las acciones en ese contexto de los años 30 del anticlericalismo y del laicismo radical, así como las respuestas que desde la Iglesia se dieron para afrontar esa situación. También en esa primera parte aparece, irrumpe, ese laicismo extremo que se produjo cuando el fracaso del golpe militar deriva hacia una confrontación civil, produciéndose entonces las víctimas in odium fidei, y también se recogen las distintas acciones emprendidas para que lo sucedido, para que es la memoria de lo ocurrido entonces en 1936, no desapareciese. En marzo de 1937, el cardenal Ilundain, que nos observa desde el fondo de la sala, fue quien emprendió esa tarea para recoger una información fidedigna de cómo se produjeron aquellas muertes, rogando a los párrocos que se recogiese también, y es importante, porque para que los informes fueran veraces, se recogiesen todas las demás circunstancias que consten ciertamente, ya sean laudables, ya sean menos laudables para el mismo. Es decir, que se recogiese la verdad. Y en esa primera parte, por último, se pormenoriza sobre la gestión emprendida desde 2012 hasta 2021, cuando se redacta el libro, momento en el que la posición ya está presentada, a falta de los dictámenes de las comisiones romanas de historiadores y teólogos. Es decir, ahí se recoge cómo se determinaron los siervos de Dios, las investigaciones que se hicieron, las aclaraciones de algunos supuestos existentes en las redes y la crítica a otros que ya eran considerados como mártires. La segunda parte es más extensa, ocupa casi 400 páginas y ahí es donde se relacionan la biografía
de todos los siervos de Dios, entre los que están, como no podía ser de otra manera, la de los 20 próximos mártires. Para la realización de esta biografía se tuvo en cuenta toda la documentación del proceso diocesano, esos más de 12.000 folios encuadernados en 40 volúmenes que constituyen tanto los testimonios recogidos y la documentación archivística, bibliográfica y hemerográfica, que es la más abundante, pues como se ha dicho es una causa histórica y que ocupa, la parte histórica son casi 10.500 folios, el 85% de la copia pública. Esa documentación para construir esta historia y que fuese lo más veraz posible, procede de unos 80 archivos de muy distinta naturaleza. Hay archivos públicos, privados, civiles, eclesiásticos, militares, particulares, ubicados en una extensa geografía, Sevilla, Huelva, Málaga, Cádiz, Salamanca y Madrid, y también se utilizó una muy amplia bibliografía, como puede cotejarse al final de la obra. De la consulta de la biografía que conste, no se han excluido ni las obras más proclives o favorables, ni las más críticas o sencillamente las más claramente adversas. Todas han servido para reconstruir con acierto, al menos así lo entendemos, las circunstancias de entonces, es decir, aquella realidad. En las ya de por sí numerosas notas que figuran a pie de página, son más de 1.000 notas, es decir, tiene más notas que una tesis doctoral, ¿de acuerdo? Queda contrastada la abundancia y variedad de las fuentes empleadas para una construcción crítica del relato que lo hace así más veraz. No se han escatimado esfuerzos para reunir la máxima información posible de los biografiados. Se ha buscado la diversidad de las fuentes en cuanto a su tipología y también a su procedencia, y se ha valorado siempre su fiabilidad. Cuando nos referimos a la fiabilidad de la fuente, se hace alusión a que no esté viciada de origen, porque muchas veces los relatos se escriben para demostrar un hecho a priori, excluyendo cuánto estorbase a esa intencionalidad, y aunque no se duda en algunos casos de la buena intención que pudo animar a los que así procedieron, la falta de rigor infiere mucho daño a la causa que se persigue la verdad. Así pues, una vez reunida toda la información, se analizó, se estudió con espíritu crítico, se reflexionó y en ocasiones se meditó no poco antes de dar por concluida la reconstrucción de esos hechos, los que aparecen en el libro, sin faltar en ningún caso a la verdad que brotaba de toda la información reunida. El objetivo de las biografías, de las 20 biografías de los mártires, ha sido conocer en profundidad la personalidad y vida de quienes fueron perseguidos y asesinados en razón de su fe, las víctimas, no los verdugos. Por eso mismo, al hacer referencia a los responsables de las penalidades, se omiten sus nombres y se citan solo por sus siglas. Sin soslayar lo ocurrido, porque hubiéramos hecho un flaco favor, un flaco servicio a la verdad que se procuraba y a la que prestamos servicio, no menos cierto es que nunca fueran los verdugos el objetivo de esta obra. En el proceder de este trabajo y también de la Comisión de Historiadores, cuando se reunió la documentación, se tuvo muy en cuenta ese amor y generosidad con la que Dios procede con los hombres en sus faltas, del que es extensivo esa actitud, lo que hacen nuestros propios mártires, quienes en los casos en los que se ha podido documentar, no siempre se ha podido documentar expresamente, perdonaron a quienes le ocasionaron el sufrimiento y la muerte, dejando así saldada cualquier cuenta pendiente. Y tampoco debemos de olvidar que los verdugos, ya digo por esa actitud generosa que nosotros hemos tenido, caritativa, los verdugos, a pesar de su sin duda comportamiento errático, no dejan por ello de ser hermanos nuestros como hijos todos del mismo Padre. No todas las biografías tienen la misma extensión. La documentación reunida de los sacerdotes y seminaristas ha sido más abundante,
porque su trayectoria se ha podido reconstruir sin dificultad con lo existente en los archivos de la propia Iglesia. Por el contrario, la relacionada con los fieles cristianos laicos, a veces personas sin relieve social, ha sido más compleja y dificultosa de reunir, no tanto del momento martirial, que eso es fundamental, sino de su vida anterior. Y en estos casos, la colaboración de los familiares ha sido muy importante. Con independencia de esa extensión, todas las biografías tienen la misma estructura cuando se ha podido armar así. Una primera parte dedicada a los aspectos familiares y formativos, una segunda destinada a recoger la actividad desarrollada a lo largo de su vida, profesional o laboral, en el caso de los laicos, los distintos encargos o destinos en el caso de los sacerdotes. A continuación, se refiere todo lo relativo a la persecución religiosa padecida para concluir en la parte fundamental que sin duda es el martirio. En una cuestión más técnica, las biografías han sido ordenadas de la siguiente manera. Primero los 10 sacerdotes, en orden alfabético de sus apellidos, salvo en el primer caso que lo ocupa quien encabeza la causa. Le siguen a continuación la biografía del único seminarista y con posterioridad los laicos, la única mujer y los ocho hombres, también con el mismo criterio alfabético para su ordenación. Al final de la obra figuran distintos índices onomásticos de los lugares de nacimiento, de la edad de los mártires en el momento de su martirio, de la fecha y lugares de martirio por orden cronológico, la geografía martirial y los itinerarios vitales de cada uno de ellos, que creemos que pueden ser todas estas tablas, todos estos índices pueden ser muy útiles. En una rápida visión de conjunto se puede afirmar que todos sufrieron el martirio entre el 17 de julio y la madrugada del 31 de agosto de 1936. El más joven es el seminarista, con 19 años, en Cazalla de la Sierra, en tanto que la persona mayor es la única mujer, María Dolores Sobrino Cabrera, con 68 años. La geografía martirial de esta causa se extiende por los municipios de Alcalá de Guadaira, Marchena, Constantina, Punta Umbría, Huelva, Utrera, Lora del Río, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, El Saucejo, Estepa, el de Málaga, el de Estepa muere en Málaga, es asesinado en Málaga, y Sevilla. Siendo el martirio de estas personas lo que les hace estar incluido en esta obra, no se ha querido reducir su biografía exclusivamente a este momento y circunstancia, a pesar de su trascendencia. Siempre se entendió, cuando se planteó la obra, que su utilidad no solo era como un relato de historia, sino como un ejemplo, como modelo y catequesis para quienes la leyesen, y de ahí el que se pudiera contemplar lo mejor posible toda la existencia vital, toda la trayectoria vital de estas personas, desde su nacimiento hasta su martirio. Son historias de personas reales que en su peregrinar, incluso dificultoso y con tropiezos en algunos momentos por esta tierra, han alcanzado, en su caso, por el martirio, la santidad. Planteado así, su vida debía constituir y constituye un modelo para todos, incluso para los que puede que no sean creyentes. Por esta razón, las biografías muestran a las personas tal como se perciben a través de las distintas fuentes, con sus virtudes y sus defectos, que en el caso de lo segundo, en absoluto se ha tratado de edulcorar o soslayarse, porque, aparte de lo perjudicada que resultaría la historia, y también la inteligencia, claro, mayor sería el perjuicio que se le ocasionaría a la causa de Dios. No hay que reiterar las palabras del cardenal Inundain de marzo del año 37. En la búsqueda de esa verdad, la que está detrás de este libro, que sin dar más pistas, yo solamente animo a su lectura. Con esta obra, ya digo, así construida, y voy acabando,
el lector podrá constatar cómo la vida de estas personas se asemeja al comportamiento de muchos cristianos de hoy, como nosotros, que peregrinan por esta tierra identificados con su fe. ¿Acaso nunca se le va a presentar, o no se nos va a presentar, una prueba tan grande y tan extrema como las que ellos sufrieron? Nadie sabe los planes de Dios, pero ¿cuántas veces en la vida cotidiana se nos plantea seguir firme en la fe o claudicar o secundar a falsos profetas, dejarnos llevar por planteamientos que son impropios del camino de santidad del cristiano, por ejemplo? En el caso de los mártires, cuyas biografías las tenemos aquí, en el caso de los mártires queda muy claro, por lo aquí narrado, que cuando se le planteó el dilema de una situación crítica y extrema, de vida o muerte, lo tuvieron muy claro. No solo no dudaron, sino que, aparentemente incomprensible para no pocos, incluso cristianos, hasta lo hicieron con alegría. Muchas gracias. Buenos días. Hasta ahora se ha hecho una presentación de cómo hemos llegado hasta aquí. Toca ahora pensar para qué se hace esto y qué se va a hacer en concreto de ahora en adelante. Remontándonos al sentido etimológico de mártir, es testigo. Eso nos implica una doble dimensión, tanto como modelo de seguimiento a Cristo y como intercesores. En esa doble línea se han programado una serie de actos, litúrgicos algunos, culturales otros, para dar a conocer estos testimonios y animar a, en la medida de las situaciones de vida de cada uno, sentirse identificados con ese modelo de entrega, con ese modelo de fidelidad. Como se ha comentado anteriormente, la geografía martirial en nuestra diócesis es bastante amplia. Normalmente los martirios se produjeron en localidades muy alejadas de la capital, con lo cual hemos tratado de repartir estos actos para que lleguen a todos los extremos de la geografía diocesana. Por eso, además del acto de hoy, de esta presentación del libro biográfico y del cartel, el día 10 de noviembre va a haber una vigilia preparatoria a la que antecederá una conferencia aquí mismo, y esa vigilia, que será en la Catedral de Sevilla, estará también acompañada, bien en ese día, bien en esa semana anterior, con vigilias al menos en cada una de las parroquias en las que estos mártires sufrieron el martirio como preparación, yo digo, para la beatificación. Luego, el día 17 de noviembre, es decir, la víspera, se volverá a convocar un acto en la capital, en este caso en el Seminario Diocesano, para centrar la figura del mártir seminarista. No quiere decir que sea solamente para el seminario esta vigilia, sino que está abierta a todos, será a las 8 de la tarde allí en el seminario. Luego, el día 18 a las 11 de la mañana será la ceremonia solemne de beatificación, en la que se enmarca en el contexto de una Eucaristía, presidida por el cardenal Semeraro, que viene no solo como prefecto del dicasterio, sino específicamente como legado pontificio, es decir, actúa directamente en nombre del Papa para este acto solemne que solo corresponde al Papa. Y finalmente, la semana posterior, la misa de acción de gracias, que nuevamente se irán celebrando en las distintas parroquias que tienen mayor vinculación con los mártires. Paralelamente, en muchas de las parroquias ya se están organizando actos de más largo recorrido, se ofrecerán catequesis, se ofrecerán conferencias, se harán otros actos de homenaje más de tipo civil, a lo mejor, como asociaciones y demás, porque lo importante es que todos demos a conocer qué hicieron estas personas por Cristo y a la vez dar a conocer que son unos valiosos intercesores ante nuestras necesidades. Si creemos en la comunión de los santos, precisamente vemos que lo que ellos hicieron por Cristo, Dios se lo paga ayudándolos a que representemos nuestras necesidades también. Bueno, muchas gracias. Que ha diseñado el cartel con todos los mártires y bajo la protección y el amparo del manto de la Reina de los Mártires, Nuestra Señora de los Reyes, es el pintor Juan
Juan Palomo Reina, que no ha podido estar presente porque está dando clase por sus labores docentes. Llegados a este punto es el momento de formular alguna pregunta, si entre los presentes hay alguna cuestión. Sí, bueno, yo quería hacer 3 preguntas. ABC de Sevilla. La primera, vamos a beatificar a los nuevos mártires. No sé si continúa el proceso, a lo mejor de cara a una futura canonización, o ya entramos en otro procedimiento completamente distinto, tal y como el que han desarrollado. Esa sería la primera pregunta. La segunda querría hacerla sobre otras causas de los santos que se vienen desarrollando a lo largo de los últimos años, por recordar el padre Torres Padilla o el venerable Miguel Mañara, no sé si tienen alguna noticia. Y la última sería de otro tema, en concreto para el señor arzobispo. Está en contacto constante con Roma, con el Vaticano, y sé que se ha referido usted muchas veces a lo mismo, pero no sé si tiene alguna noticia de cara al año que viene de si el Papa, hay alguna noticia, podría venir al Congreso de Piedad Popular. Muchas gracias. Ese tema está relacionado así a distancia, pero claro, todo está relacionado en la Iglesia y en la vida y en el mundo. En primer lugar, la continuidad del proceso, evidentemente, serán declarados beatos, y continúa ese proceso hasta que sean declarados santos. Para ello es necesario un milagro. Como en el caso de los confesores, para la beatificación se requiere un milagro, para la canonización otro milagro. Por lo tanto, hay que seguir acudiendo a ellos y pidiendo su intercesión pues, para favores, curaciones, milagros. Segundo, Padre Torres, Miguel Mañara, Beato Espínola, pues ahí se sigue trabajando en las causas. Ahora, bueno, pues gracias a Dios, el arzobispo de Sevilla es miembro del dicasterio, por lo tanto, toda su colaboración más directa está ofrecida continuamente. El padre Alfonso, que es un bravo postulador que tenemos allí, también es un colaborador de nuestra diócesis. Lo que hace falta en estas causas es que se produzca el milagro. Por lo tanto, que haya muchas personas que recen, que pidan un favor, un milagro, una curación, a través de la intercesión de estos hermanos nuestros que nos han precedido y el Señor lo conceda. Por lo tanto, esto no es cuestión de tiempo o cuestión de insistencia, es cuestión de que se produzca el milagro. Y el milagro es una gracia de Dios que se produce si nosotros la pedimos. Y a veces se produce, a veces no se produce, pero hemos de pedirla y acudir a esa intercesión. Y en cuanto a la tercera pregunta, qué felices seríamos todos. Lo que se puede decir es que el Santo Padre, y algunos de los presentes estaban en aquella misma entrevista que tuvimos con él, en aquel encuentro, el Santo Padre nos dijo que le gustaría venir, Otra cosa es que pueda venir, bueno, pues por su agenda, por su salud, porque falta más de un año. A nosotros nos gustaría, él se hará presente, si no puede ser presencialmente, pues a través de algún mensaje o algo nos dirá. Hasta ahí podemos decir, no hay más. Me quería felicitar primero a don José Leonardo por el trabajo excepcional que ha hecho en esta obra y preguntarle a don Teodoro por qué antes no era el momento adecuado para iniciar esta causa. De una forma muy resumida, evidentemente eso lo estudiaron en su momento porque las heridas estaban muy abiertas. Incluso hoy día la causa podría haber tenido muchos más candidatos, pero no pudo ser porque las familias no han querido. Entonces hay que respetar también a las familias por esas heridas abiertas que tienen
y entonces ante ese respeto nosotros no lo hemos incluido. Con los sacerdotes ha sido más fácil, pero la lista podría ser mayor con laicos. No sé si queda alguna causa de órdenes religiosas, porque por ejemplo los dominicos ya beatificaron, ¿no?, que fue en la catedral. No sé si queda alguna otra causa de órdenes religiosas de la Archidiócesis de Sevilla, en qué momento del proceso está. Y después otra cuestión, la memoria de los mártires será el 18 de noviembre, no sé qué fecha, y ¿está previsto algún tipo de placa o de cuadro que se pueda, bueno, incluso se podría poner el nombre de los beatos a alguna parroquia? No sé si esto está previsto o se tiene en estudio. Gracias. La causa de la beatificación de los dominicos, simplemente prestamos el lugar, porque no eran propiamente mártires de Sevilla. Otras congregaciones, pues sí, seguro que el padre Alfonso pues tiene más idea de las que estén en activo de alguna congregación religiosa. Los países que cayeron bajo el régimen comunista tienen causa, están próximas a la beatificación. Otra orden religiosa que tiene concluida todas sus pautas, diríamos en orden a causa de mártires propios de esa congregación, es la de los agustinos. También estuve el domingo pasado con el postulador general por otros motivos, de otras causas, y realmente con la magna beatificación que hubo en Roma en el 2007, donde fueron beatificados unos 400, cerca de 500, no me acuerdo el número exacto, y la beatificación fue presidida por el cardenal Saraiva. Es la primera beatificación porque ya Benedicto XVI había dado la norma, la orden, de que las causas de beatificación se celebraran en las diócesis. Entonces, esta causa quedó un poco en el aire. Ahí parece que hubo malestar porque incluso hablaron de que el Papa no había dicho unas palabras. De hecho, cuando la ceremonia está terminando y la gente está saliendo, el Papa sale a recitar el Ángelus. Entonces, parece que la Iglesia dio como cosa que el Papa no era conocedor, diríamos, que sí sabía la beatificación, pero que no sabía por qué esta beatificación se había celebrado en Roma y no en las diócesis, como estaba ya prescrito, ¿no? Entonces, como la prepararon en la Congregación de los Santos, pues se celebró en Roma. Pero creo este poco de malestar. De hecho, ahora yo he tenido que consultar una causa de 400 y pico mártires y han dicho que ni hablar, que los números para abajo. Y bueno, me han hablado de las causas de los mártires de estos de la guerra civil en los cuales estamos y dicen que ellos quieren que se reduzca a un grupo X de las personas más destacadas. Y esto es pues, realmente, desde el punto de vista, diríamos, jurídico o de la congregación, pues me parece muy bien, pero desde el punto de vista de nuestra vivencia como cristianos en esta tierra de Andalucía, pues lógicamente lo que queremos es que mientras más cristianos den testimonio de la fe, pues mucho mejor. Por eso se sigue insistiendo en hacer estos procesos, aunque creo que para la diócesis de Málaga, que es bastante numeroso, lo han dividido por grupos de 60. Es la noticia que tengo, más o menos. Luego quería añadir una cosa con respecto a la causa que procede en adelante hasta la canonización. Para ello es muy importante que, ya se lo voy a decir después en privado, pero lo digo aquí para todos, la oración que se haga para pedir la intercesión de los mártires tiene que llevar el nombre del titular, Manuel González Serna, y 19 compañeros mártires. O sea, que la petición esté hecha a todos los mártires, como así se ha hecho en Córdoba. La oración del
el primero de la lista, y 126 compañeros, ayer eran 127, porque al objeto de que se pida para todos, porque como en una parroquia pidan por un mártir determinado que haga un milagro, hay que tener la oración de que estén todos incluidos, porque como pidan por uno y hagan una oración privada, el que se canoniza es ese y no los demás. Así que en eso hay que tener también cuidado. Pues es un acto de vandalismo, de gamberrismo, lamentable, y no creemos que tenga una intención contraria directa a la religión, sino simplemente pues vandalismo, como se produce en tantos lugares de las ciudades. Es lamentable, y eso tiene que movernos a todos a promover una educación en el respeto, en la convivencia, y sobre todo una educación en la fe y en el amor, y el mantener toda nuestra tradición religiosa y nuestras raíces cristianas. Pero tampoco pues hemos de crear, digamos, o responder con actitudes trágicas. Es que las fuerzas de seguridad ya cuidarán, y nosotros procuremos educar y que haya un ambiente de respeto a todo, y especialmente a los símbolos religiosos tan sensibles para nuestra fe y nuestra historia. Pues bien, agradecemos mucho la presencia de los medios y su colaboración tan importante, y damos gracias a Dios porque el martirio es una gracia suya, y estos hermanos nuestros que dieron testimonio de su fe en Cristo y de su fe en la verdad, y que murieron perdonando a los que les quitaban la vida, pues son un ejemplo grande para nosotros, que seguramente no nos encontraremos en la tesitura de dar la vida material como ellos, quizás sí, pero probablemente no, pero sí que estamos llamados a vivir esa dimensión martirial de la vida cristiana, porque mártir significa testigo. Pues cómo nosotros vivimos esa dimensión martirial, con una vida cristiana auténtica, que aspira a la santidad, que aspira a la entrega total, que aspira a vivir el amor a Dios y a los demás hasta dar la vida si fuera preciso. Que el Señor nos conceda vivir esa dimensión y contribuir también desde nuestra pequeñez a la renovación de la Iglesia y a la renovación de la sociedad. Muchas gracias.